ver acá? Muy buenos días para todas las personas que nos siguen en esta primera videoconferencia que inicia hoy el Consejo de Estado dentro del programa El Consejo de Estado en línea de cara al país. En este año el Consejo de Estado está celebrando el centenario de su creación. El Consejo de Estado fue creado inicialmente en el año de 1817 por el general Simón Bolívar. Posteriormente fue suspendido, abolido por reformas constitucionales del año de 1843. En el año de 1886 fue reinstalado, asignándole funciones eminentemente consultivas. Nuevamente suprimido en el acto legislativo número 10 de 1905 y posteriormente, mediante el acto legislativo 3 de 1910, se estableció que la ley debería reglamentar la jurisdicción contencioso-administrativa y es así como se expide la ley 130 de 1913, que crea ya de manera formal la jurisdicción contencioso-administrativa. Precisamente, aprovechando el centenario de la jurisdicción, el Consejo de Estado ha querido hacer este programa del Consejo de Estado en línea, que piensa salir los últimos jueves de cada mes con conferencias a cargo de los consejeros de Estado y, en algunos casos, con la explicación de fallos que hayan tenido trascendencia nacional de importancia para la comunidad jurídica del país. La idea es que inicialmente salgamos el último jueves de cada mes, pero según como se vayan dando las circunstancias, apareceremos 2 jueves, el segundo y el cuarto jueves del mes. Hoy damos inicio entonces a esta serie de conferencias para que la comunidad jurídica esté más cerca del Consejo de Estado, pueda tener realmente conocimiento de los pronunciamientos que se están produciendo en esta corporación. La idea es que podamos tener al final un intercambio de preguntas y una relación mucho más estrecha que nos permita conocer las inquietudes de la comunidad jurídica. Voy a dar inicio a la conferencia del día de hoy, que se denomina del control constitucional a cargo del Consejo de Estado. Todos los que seguramente nos siguen en las facultades de Derecho o en los juzgados o en los tribunales administrativos, saben que en el país tenemos un sistema de control constitucional que se ha llamado difuso, un control constitucional dual. Este control arrancó o comienza a advertirse desde el año de 1812. Más adelante, en 1832, se dispone que el Congreso debe oír las dudas relativas a la constitucionalidad de las leyes. Posteriormente, en las constituciones de 1858 y 1863, se admite la posibilidad de anular los actos del legislador por razones de inconstitucionalidad. En 1886, la Constitución que nos rigió por más de 100 años eliminó todo control judicial sobre las leyes, admitiendo solamente un control previo sobre los proyectos de ley. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia decidía en ese entonces únicamente sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La Ley 57 de 1887 dispuso en el artículo 5º que cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella. Mientras que el artículo 6º de la Ley 153 del mismo año, 1887, señaló que una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional y se aplicará aunque aparezca contraria a la Constitución. La Ley Segunda de 1904 abrió la puerta a la jurisdicción constitucional al establecer en el artículo 2º que la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier ciudadano, previa audiencia al Procurador General de la Nación, debe decidir definitivamente sobre la validez o la nulidad de decretos legislativos de conformidad con el artículo anterior y con lo dispuesto en la Constitución Nacional.
pero fue definitivamente el acto legislativo número 3 de 1910 el que estableció en forma definitiva la acción pública de inconstitucionalidad, tal como quedó plasmada en el artículo 214 de la entonces vigente Constitución de 1886. Vale la pena recordar que Colombia fue el primer país del mundo en establecer la acción pública de inconstitucionalidad en la forma como la tenemos incluso hoy en día. Posteriormente, el Acto Legislativo 1 de 1945 introdujo lo que denominó un artículo nuevo, y en este artículo nuevo señaló que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las acciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 69 y el artículo 117 de la Constitución. Quiere decir que a partir del año de 1945 se inicia en Colombia lo que hemos llamado el control difuso de la Constitución, puesto que quedaba en manos tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado. El Consejo de Estado con un control residual de constitucionalidad. En el artículo 147 del mismo Acto Legislativo 1 de 1945 se dispuso, comillas, a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren esta y las leyes, tendrá las siguientes: decidir definitivamente. Entonces están los actos que estaban sujetos al control de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Y en el artículo 216 de la Constitución de 1886 se consagraba: corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno que no sean de los expedidos en el ejercicio de las facultades de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76, 80 y 121 y 122 de la Constitución. Entramos entonces, como les decía, en un control difuso a cargo en ese momento de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Cuando se expidió la Constitución de 1991, se creyó que al crearse la Corte Constitucional se iba a implementar el control concentrado de constitucionalidad, pero en realidad la Constitución del 91 mantuvo este control difuso repartido entre la Corte Constitucional, que reemplazó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el Consejo de Estado. Y es así como en el artículo 237 de nuestra Constitución del 91 se dispone o se señala como facultad del Consejo de Estado, entre otras, la de conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. ¿Y cuál es la competencia de la Corte Constitucional? El artículo 241 consagra que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. La Constitución del 86 hablaba únicamente de la integridad. Ahora se habla de la integridad y supremacía de la Constitución. Y se dice, en los estrictos y precisos términos de este artículo, esta expresión no estaba consagrada en la Constitución del 86. Esto significa, en interpretación que se ha dado en el Consejo de Estado, que la competencia de la Corte Constitucional es taxativa y es precisa y se restringe a los eventos del artículo 241 de la Constitución, que rápidamente enuncio. Este artículo se refiere a que la Corte cumplirá las siguientes funciones: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sobre los referendos, sobre las leyes, ciertos decretos, como por ejemplo el decreto que se dicte en virtud de los artículos 150 numeral 10º y 341 de la Constitución, los decretos que se dicten durante los estados de excepción contenidos en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. Lo que quiero mostrarles es que la competencia de la Corte Constitucional
está circunscrita a los estrictos y precisos términos del artículo 241 de la Constitución. No obstante la claridad de esta norma, ha habido casos de conflictos de competencia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia de control constitucional, y a ellos voy a referirme. El primer caso de conflicto de competencia se dio en relación con el estudio del decreto 1421 de 1993, que contiene el Estatuto de Bogotá, dictado al amparo del artículo transitorio 41 de la Constitución, según el cual, si durante los 2 años siguientes a la fecha de promulgación de la Constitución, el Congreso no dicta la ley relativa al régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez, debía expedir la norma correspondiente. El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra este decreto, y una vez el Consejo de Estado admite este decreto, la Corte Constitucional profiere el auto 06 del 94, en el que señala que ella es la competente para conocer de este decreto. Dice la Corte que se admite que este decreto, desde el punto de vista material y jerárquico, constituye un acto de naturaleza legislativa. El Consejo de Estado, al admitir esta demanda, había señalado que el constituyente de 1991 mantuvo el régimen de control difuso de constitucionalidad que se venía aplicando desde la Constitución anterior y desechó expresamente la posibilidad de implantar un régimen de control de constitucionalidad concentrado o unificado, lo que implica que, comillas, a pesar de existir un órgano encargado fundamentalmente de la guardia de la integridad y supremacía de la Constitución, dicho control no está reservado de manera exclusiva y excluyente a ese órgano, sino que también corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones que puedan ejercerse ante el Consejo de Estado y ante los tribunales administrativos y aún ante todos los jueces de la República a través de la figura de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4 de la Carta y de acciones especiales como de la tutela prevista en el artículo 86 de la misma. En esa ocasión, la Corte Constitucional, en su pronunciamiento, consignó, comillas, de las normas permanentes de la Constitución, como quiera que a la Corte Constitucional se le ha confiado el conocimiento de los decretos leyes, artículo 241, numeral 5, y de los decretos legislativos, artículo 241, numeral 7, únicos decretos expedidos por el presidente que se equiparan en jerarquía y eficacia a la ley, puede inferirse que la distribución de competencias entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se basa en un criterio que solo tome en cuenta la naturaleza de la fuente de la respectiva norma, de suerte que a las leyes y a los decretos que formal y materialmente tengan fuerza de ley se extiende la jurisdicción constitucional. Agregó la Corte, en este sentido, la Corte Constitucional estima que todas aquellas materias que sean de naturaleza legislativa y que excepcionalmente sean asignadas por la Carta a un órgano diferente del Congreso de la República son de su competencia para efectos de ejercer el control de constitucionalidad. Y a contrario censo, las normas expedidas por el Gobierno Nacional que sean de naturaleza administrativa entran en la cláusula general de competencia de orden residual que en ese sentido tiene el Consejo de Estado de conformidad con el artículo 237, numeral 2 de la Constitución. Este conflicto de competencias que se suscitó entonces entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en cuanto a la constitucionalidad del decreto 1421 del 93 fue dirimido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en providencia de octubre de 1994, en la cual señaló, comillas, de tal manera, leyendo detenidamente el artículo 241 de la Carta, se observa que solo sus numerales 5 y 7 se refieren a decretos con fuerza de ley o a decretos legislativos, y que dichos numerales se contraen a conceder a la Corte Constitucional la vigilancia sobre la constitucionalidad de los decretos que el Gobierno dicte con fundamento en los artículos 150, numeral 10, 341, 212, 213 y 215 de la norma superior.
expresiones que sin lugar a dudas conceden un control restringido y muy determinado en esta materia, toda vez que en estas normas no se agota la posibilidad de expedir decretos ley. Por lo demás, el artículo 10º transitorio de la Constitución Nacional dispuso que los decretos que expida el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos anteriores tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional. Pero como la norma acusada, Decreto 1421 de 1993, fue dictado por el Presidente de la República en uso de las atribuciones que le confirió el artículo 41 transitorio de la Carta, resulta obvio que el tratamiento de control constitucional establecido en el artículo 10º mencionado no la cobija en vista de que es una norma muy posterior la que autoriza al Presidente de la República para expedirla. Con base en los planteamientos expuestos, a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no le cabe la menor duda de que la competencia para conocer de las demandas señaladas que cursan contra el Decreto 1421 de 1993 en todo o en parte por una supuesta inconstitucionalidad corresponde al Consejo de Estado, en virtud de la competencia residual consagrada en el artículo 237, numeral 2 de la Carta, a favor de esta corporación, habida cuenta de que la disposición atacada se profirió con apoyo en el artículo 41 transitorio del texto superior, que se encuentra por fuera de la comprensión que abarca los numerales 5 y 7 de su artículo 241, que señala específicamente el ámbito de conocimiento de la Corte Constitucional en esta materia. Entonces, en virtud de esta decisión de conflicto de competencias a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, el conocimiento de la constitucionalidad de este decreto correspondió al Consejo de Estado. Más adelante, en sentencia 1191 de 2008, la Corte Constitucional decidió declararse inhibida de proferir una sentencia de mérito en relación con este caso, no sin antes advertir, comillas, en consecuencia y de manera análoga a lo resuelto en casos anteriores, la Corte se inhibirá de proferir una decisión de fondo en el asunto de la referencia en acatamiento de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. Empero, la Sala considera pertinente advertir que lo resuelto de este proveído no es incompatible con la posibilidad que, respecto de otras normas jurídicas distintas a las contenidas en el Decreto 1421 de 1993 y adoptadas a partir de los criterios material y formal desarrollados en este fallo, la Corte declare su competencia para ejercer el control constitucional correspondiente. Mediante un auto del año 2001, el auto 204, el doctor Álvaro Tafur Galvis, entonces magistrado de la Corte Constitucional, confirmó el rechazo de una demanda contra el decreto 1275 de 1995 al considerar que la competencia correspondía al Consejo de Estado. En esta providencia se consignó, comillas, de otra parte cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, numeral 2 de la Constitución Política, corresponde al Consejo de Estado conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no haya sido asignada a la Corte Constitucional. Y en sentencia también del año 2001 del doctor Álvaro Tafur Galvis, sentencia C-1290, la Corte señaló: la jurisdicción constitucional, de acuerdo con la Carta Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, está conformada funcionalmente por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los jueces y corporaciones que deben decidir las acciones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para hacer efectivos los derechos constitucionales. Para efectos del análisis de los cargos, interesa reiterar que en materia de control de constitucionalidad de los decretos del Presidente de la República, la Constitución ha asignado competencia tanto a esta Corte como al Consejo de Estado, conforme al esquema que resulta de las formulaciones contenidas en los artículos 241 y 242 de una parte y 236, 237 y 238 de la otra.
Asimismo, se destaca que el Consejo de Estado, además de las funciones que le incumben como Tribunal Supremo en lo contencioso administrativo, ejerce otras destinadas a preservar la integridad de la Constitución, ya que le compete decidir sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, según lo ordena el artículo 237.2 del Estatuto Superior. Esto fue reiterado también en sentencia C-560 de 1999 del doctor Carlos Gaviria, en la cual también se reitera que la jurisdicción constitucional, de acuerdo con la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, está conformada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los jueces y corporaciones que deben decidir las acciones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para hacer efectivos los derechos constitucionales, artículos 241, 237, 86 y cuarto de la Constitución Política. Hasta aquí venía una posición de la Corte que de alguna forma reconoce al Consejo de Estado su papel de control de constitucionalidad supletorio de los decretos sobre los cuales no tiene competencia la Corte Constitucional. Nos encontramos con la sentencia C-415 de 2012, magistrado ponente el doctor Mauricio González, que declaró exequible el artículo 135 de la ley 1437 de 2011. Esta ley 1437 de 2011 contiene el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 135 de este código consagra la acción de nulidad por inconstitucionalidad y señala que los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política por infracción de la ley, por infracción de la Constitución. El parágrafo de este artículo señala que el Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. En esta sentencia 415 de 2012, la Corte Constitucional hizo importantes pronunciamientos en relación con la competencia del Consejo de Estado en materia de control de constitucionalidad. Señaló la Corte, comillas, así la titularidad del Poder Judicial de control de constitucionalidad abstracto ha sido radicado en cabeza de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En el marco de esta jurisdicción especial que la Constitución ha establecido para la preservación de su integridad y supremacía, el legislador ha previsto la posibilidad de que los ciudadanos, en ejercicio de la acción, formulen ante el Consejo de Estado la pretensión de nulidad por inconstitucionalidad. Así, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo oficia como juez de constitucionalidad en modalidad de control abstracto, además de la atribución como juez de tutela, complementando el sistema de control de supremacía e integridad de la Carta Política Fundamental que el Constituyente de 1991 confió a la Corte Constitucional como cabeza de esta jurisdicción especial. Aparece posteriormente una sentencia que definitivamente el Consejo de Estado no ha entendido, y es la sentencia C-400 de 2013 del doctor Nilson Pinilla, en donde la Corte Constitucional, al referirse a una demanda de constitucionalidad contra el artículo 189 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo, la Ley 1437 de 2011, declaró la inexequibilidad de la expresión constitucional que se refería a la cosa juzgada constitucional en relación con los fallos que dentro del ejercicio del control constitucional profiere el Consejo de Estado. Veamos. El artículo 189 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dice, efectos de la sentencia.
La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa pretende. Tenía un inciso que señalaba: las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional, decía la norma. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión constitucional de la cosa juzgada y en su pronunciamiento señaló, comillas: de otra parte, la Corte advirtió que los artículos 242, 243 y 244 superiores se encargan de regular los procesos que se promuevan ante la Corte Constitucional, entre ellos los derivados de las acciones públicas de inexequibilidad que instaure cualquier ciudadano, de manera que no es posible trasladar los efectos de cosa juzgada constitucional al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, que carece de la potestad otorgada expresamente por la Constitución como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Y sigue la Corte: por tal motivo, los efectos de cosa juzgada constitucional otorgados a las sentencias de nulidad por inconstitucionalidad que profiera el Consejo de Estado, según los términos del inciso tercero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, no se avienen a la Constitución, dado que esta calidad de constitucional la radica el artículo 243 de la Carta Política de manera exclusiva en la Corte Constitucional, sin desmedro del control residual que corresponde a dicho Consejo, ubicado en el referente funcional del control mixto de constitucionalidad, lo cual le permite establecer que las sentencias de nulidad por inconstitucionalidad de los actos proferidos en virtud del artículo 237.1 de la Carta, debió ser 2, tengan efecto hacia el futuro y en determinado caso consecuencias frente a acaecimientos anteriores al pronunciamiento. En virtud de esta declaratoria de inexequibilidad de la expresión constitucional relativa a la cosa juzgada cuando se trata de procesos de nulidad por inconstitucionalidad a cargo del Consejo de Estado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en una sentencia del 30 de julio de 2013, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla, al decidir una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad, precisó los alcances de la competencia del Consejo de Estado en materia de control de constitucionalidad. Señaló el Consejo de Estado, comillas: respecto de los efectos de una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad, cabe recordar que la Carta Política, en el artículo 237, numeral 2, le atribuye al Consejo de Estado, como se dijo antes, la competencia para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, lo que definitivamente le otorga sobre ellos, sin lugar a dudas, la potestad de dictar sentencias con fuerza de cosa juzgada constitucional por varias razones. Primero, porque es deber de todas las autoridades respetar la Constitución y ejercer sus funciones a la luz de ellas. Segundo, porque dentro del sistema de control constitucional adoptado en Colombia, el Consejo de Estado forma parte de lo que se denomina la jurisdicción constitucional. Tercero, porque al otorgarle la Carta la facultad de conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, el mismo constituyente le está asignando al fallo que en tal virtud se expida el efecto de cosa juzgada. Y cuarto, dado que la acción cuya competencia se atribuye al Consejo de Estado por el artículo 237, numeral 2, es la de nulidad por inconstitucionalidad, el efecto necesariamente debe ser el de cosa juzgada constitucional, sin que ello implique que se esté invadiendo la competencia de la Corte Constitucional. Una interpretación diferente, dijo el Consejo de Estado, sobre el control de constitucionalidad que ejerce el Consejo de Estado, como la que según el comunicado de prensa hizo la Corte en la sentencia C-413 de 2013,
al declarar la nulidad de la expresión constitucional contenida en el inciso tercero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, cuyo tenor es, las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes, cierra comillas. Resulta abiertamente inconstitucional y quiebra la coherencia que el constituyente imprimió al control de constitucionalidad. En efecto, con tal interpretación la Corte no solo hace nugatorio el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política y sigue el Consejo de Estado sus consideraciones. Pero sí quiero resaltar que si el Consejo de Estado forma parte de lo que se ha denominado la jurisdicción constitucional, puesto que tiene a su cargo parte del control constitucional de los decretos cuyo control no está asignado en forma expresa a la Corte Constitucional, no se entendería que sus sentencias no tengan el carácter de cosa juzgada constitucional. Tenemos un caso relativamente reciente de un último conflicto también de competencias en relación con el decreto 1351 de 2012, por medio del cual el presidente de la República convoca al Congreso a sesiones extraordinarias con ocasión de la reforma a la justicia. Este decreto está ya para registrarse a estudio de la Sala Plena, por lo tanto no me voy a referir a la constitucionalidad del mismo, sino únicamente a la competencia del Consejo de Estado para conocer sobre él. Cuando se instauró la demanda contra el decreto 1351 de 2012, el Consejo de Estado la admitió al considerar que era competente. Dentro de la providencia que se profirió el 19 de julio de 2012, el Consejo de Estado analizó su competencia y dijo, comillas, previo a la admisión de la demanda, se estudiará la competencia del Consejo de Estado para conocer de esta acción de nulidad por inconstitucionalidad que recae sobre un acto administrativo expedido por el Presidente de la República, mediante el cual se convoca a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para el estudio de objeciones formuladas en relación con un acto de reforma a la Constitución Política. Se invoca, por supuesto, el artículo 237, numeral 2 de la Constitución Política, al que se ha hecho referencia. También se alude al artículo 241 de la Constitución, que en criterio de la ponente establece de manera taxativa y en estrictos y precisos términos la competencia de la Corte Constitucional en materia de control de constitucionalidad. En este artículo 241, en el numeral primero, se consagra que a la Corte le corresponde, entre otros, conocer de las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, actos reformatorios de la Constitución. En este auto admisorio se señala también que la reforma a la justicia fue una reforma hecha por el Congreso de la República, acudiendo al artículo 374 de la Constitución, que dispone que la Constitución Política puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. En este caso, la reforma constitucional había sido hecha por el Congreso, debiendo entonces remitirnos al artículo 375 de la Constitución, que señala que pueden presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales y de los diputados, y consagra todo el trámite que debe seguir una reforma constitucional en el Congreso. Para concluir este artículo, que después de que tiene que seguirse 2 periodos ordinarios y consecutivos el trámite de la reforma constitucional. En el decreto demandado se consigna, comillas,
que el presidente de la República recibió procedente del Congreso el oficio de fecha tal sobre tales actos, por medio de los cuales se reforman los artículos tales de la Constitución y se dictan otras disposiciones con el fin de que proceda a su promulgación. O sea que se entendía que ya había terminado el trámite. Por lo tanto, al admitir la demanda, el Consejo de Estado consideró que ya al haber concluido el trámite del acto legislativo como reforma constitucional, este decreto no formaba parte del mismo y por lo tanto no quedaba incorporado dentro de la competencia del numeral primero del artículo 241 de la Constitución, porque ya era un acto distinto de la reforma a la Constitución. Se hace claridad también que este caso es distinto de otro que decidió la Sala Plena el 16 de febrero de 2010, en el cual el Consejo de Estado declaró la falta de competencia para conocer del decreto 4742 de 2008, mediante el cual el presidente de la República convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que culminara el trámite de la ley que aprobaba la convocatoria a referendo. Tal vez todos recordamos que el referendo debe ser convocado por una ley y en ese momento, cuando se iba a convocar un referendo, el Congreso tenía que aprobar la ley que convocara a referendo, pero terminaron las sesiones ordinarias y no se había surtido el trámite ante la plenaria de la Cámara de Representantes. En ese momento, entonces, el presidente de la República profirió el decreto 4742 de 2008 con el fin de que se culminara ese trámite. Se señaló en el decreto: en cuanto concierne al proyecto en comento, debe recordarse que para el 16 de diciembre de 2008, fecha en que concluyen las sesiones ordinarias según el artículo 138 de la Constitución Política, el citado proyecto no había sido aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Por eso fue necesario que el presidente de la República convocara sesiones extras para culminar ese trámite. En la providencia del auto admisorio del Consejo de Estado se señaló: no cabe duda que en aquella ocasión la convocatoria a sesiones extraordinarias tuvo como finalidad la de permitir la conclusión del trámite de una ley a la que le quedaba pendiente la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes y por lo mismo era inescindible de la ley misma, mientras que en el caso que nos ocupa, el trámite del acto legislativo había concluido. Esta demanda fue interpuesta en dos despachos del Consejo de Estado por personas distintas. En un caso se admitió y en el otro caso se rechazó y se envió a la Corte Constitucional por competencia. Vale la pena señalar que la Corte Constitucional en su momento se declaró inhibida y consideró que el competente para conocer de este decreto que convocaba sesiones extra, el decreto 1351 de 2012, era el Consejo de Estado. La Corte en su pronunciamiento dijo, comillas, o resolvió, inhibirse frente a los cargos formulados por el demandante contra el decreto 1351 de 2012, por el cual se convoca al Congreso a sesiones extraordinarias, y el proyecto de acto legislativo 07-11, Senado 143-11 Cámara, acumulado de los proyectos 09-11, 11-11, 12-11 y 13-11 Senado, por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política en relación con la administración de justicia y se dictan otras disposiciones por falta de competencia. Y dijo la Corte, comillas, después de analizar los argumentos esgrimidos por el actor, la Corte determinó que carecía de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto 1351 de 2012 y del proyecto de acto legislativo demandados en esta oportunidad por las siguientes razones. Y aquí vienen los razonamientos centrales que son muy importantes a efectos de reconocer la competencia y las facultades del Consejo de Estado en materia de control de constitucionalidad. En primer lugar, en relación con el control de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, advirtió que la Constitución establece una competencia compartida entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. De esta forma, corresponde al Tribunal Constitucional decidir las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra 1. Los decretos, leyes o de habilitación legislativa por el Congreso de la República con fundamento en el numeral 10 del artículo 150 de la Carta. 2.
el decreto que expide el Plan Nacional de Inversiones cuando no se aprueba oportunamente por el Congreso la ley del Plan de Desarrollo, según lo previsto en el artículo 341 superior. Y 3, los decretos especiales expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por la Asamblea Nacional Constituyente, transitorias de la Constitución. Asimismo, la Corte ejerce control oficioso de los decretos legislativos o de estado de excepción, que deben ser remitidos para tal efecto por el Gobierno Nacional al día siguiente de su expedición. Por su parte, el Consejo de Estado ejerce una cláusula de competencia residual en la medida que adelanta el control de constitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional por vía de la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad. El decreto 1351 de 2012 que se demanda en esta ocasión no pertenece a ninguna de las categorías anteriores. Configura un acto de autoridad del Ejecutivo, mediante el cual se convoca sesiones extraordinarias al Congreso. Frente a demandas de inconstitucionalidad instauradas contra decretos ejecutivos que convocan a sesiones extraordinarias, esta corporación las ha rechazado por falta de competencia. No obstante, la Corte recordó que excepcionalmente ha aceptado examinar la regularidad de los decretos ejecutivos que convocan a sesiones extraordinarias con el propósito de identificar la existencia de un vicio de trámite durante el curso de un proyecto de ley. Es decir, que solamente en cuanto ese decreto forme parte del procedimiento de debate y aprobación de una ley, la Corte Constitucional es competente para revisarlo. En ese caso, la Corte se pronunció sobre la validez del decreto 4742 de 2008, que había convocado a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para ocuparse en el debate del citado proyecto de ley. Sin embargo, dos demandas de inconstitucionalidad, una remitida por el Consejo de Estado y otra presentada directamente ante la Corte contra el mencionado decreto 4742 de 2008, fueron rechazadas por esta corporación en su oportunidad por carecer de competencia para examinar su constitucionalidad, competencia que le corresponde al Consejo de Estado. La Corte reiteró también lo dispuesto en sentencia C-474 de 2013, en la cual señaló que para que una reforma constitucional por vía de acto legislativo nazca a la vida jurídica, sea oponible y pueda ser demandada, requiere la aprobación del Congreso con las mayorías especiales previstas por la Carta Política y su promulgación, es decir, su publicación en el diario oficial. Y concluye, en consecuencia, la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto 1351 de 2012 y debe, por tanto, emitir un fallo inhibitorio al respecto. Como ya el tiempo nos va acosando, simplemente quiero reiterarles que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo todavía no ha proferido una decisión sobre este decreto. Cuando ello se produzca, seguramente estaremos nuevamente aquí explicándole al país los alcances de la decisión que tome el Consejo de Estado. Para el Consejo de Estado es muy importante contar con su presencia en todos los lugares, en todos los rincones de la patria. El Consejo de Estado en línea de cara al país está haciendo presencia para que ustedes conozcan los pronunciamientos, las posiciones del Consejo de Estado, de los distintos consejeros. En próxima fecha, el 8 de mayo, jueves, tendremos la presentación del consejero de Estado, doctor Mauricio Fajardo, quien pertenece a la sección tercera y traerá un importante tema sobre alguno de los pronunciamientos de esta sección. Y, por supuesto, el último jueves del mes de mayo estará también otro consejero, el doctor Alberto Yepes. Les agradecemos muchísimo la atención que nos han prestado. El Consejo de Estado está siempre de cara al país. Muchísimas gracias.